Ella es presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que en los días previos, para ser específicos el 27 de julio, acudió junto a los comuneros de la comunidad campesina San Juan Bautista de Piura para que ellos rindan su testimonio ante esta comisión de alto nivel enviada por el Papa Francisco. Jenny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y yo quería empezar preguntándote por precisamente esta reunión que sostuvieron los comuneros de San Juan Bautista con ambos, con Jordi Bardemeu y el padre Chicluna, que ha sido una reunión que además ha durado más de 3 horas. Gracias, Paco. Nosotros partimos señalándoles a los miembros de la comisión enviado por el Papa que en realidad la actuación del sodalicio en el Perú responde a un patrón además en la región, pero con algunos agravantes, ¿no? Acá estamos frente a una actuación que se ha apropiado de cuerpos, porque estamos hablando de abuso sexual, ¿no? Que se ha apropiado de mentes, ¿no? No solo por el tema del secuestro ideológico desde sus casas, ¿no? Respecto a los jóvenes, sino también porque concentra varias instituciones educativas, ¿no? Y allí también hay un adoctrinamiento y también, por supuesto, estamos hablando de apropiación de territorios, ¿no? Y es allí donde es clave que la comisión, estos miembros, hayan escuchado justamente a los 7 comuneros que vinieron desde la comunidad de San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, que es un caso que nosotros venimos acompañando desde hace ya algunos años, como 5, pero en realidad los hechos se remontan todavía al 2011, 2012, ¿no? Desde el momento en que algunas de las empresas que tenían dentro de sus fundadores o que estaban relacionados con miembros de los sodalites empiezan a trabajar de esta forma de expansión urbana en Piura, pero que en realidad tiene que ver con la apropiación de territorios que son de la comunidad. Es importante mencionar que la comunidad de Catacaos es también una comunidad indígena, ¿no? Que corresponde a la cultura de los tallanes. Ellos son posesionarios de esas tierras ancestralmente, han estado ahí toda su vida, han nacido ahí, ellos, sus padres, sus abuelos, y se dedican a la crianza de sus cabras, ¿no? Y al bosque seco, y entonces tienen también la apicultura y viven del negocio de la miel de abeja, tienen una forma de vida en esos territorios, ¿no? Y de esta forma prepotente, abusiva, es que estas múltiples empresas, porque en realidad empieza siendo una empresa, pero que luego pasa a otra, con estas modalidades de que luego llega hasta un poseedor supuestamente de buena fe y ya no puedes revertir, ¿verdad? Y ellos han tratado de múltiples formas de apropiarse de esos territorios, y una de esas formas tiene que ver con la criminalización. Hay casi 50 comuneros en Catacaos que han sido procesados. Uno de ellos incluso está como en 15 procesos penales, ¿no? Ha sido denunciado por casi todos los delitos del Código Penal. Hay 2 de ellos que han sido asesinados, ¿no? Hay una viuda, una mujer muy joven que vino también a rendir su testimonio, y hay todo un interés realmente de descubrir qué pasó acá y cuál ha sido la forma de operar de estas empresas, donde algunas están vinculadas justamente a fundadores de los sodalites, o luego han sido transferidas, pero que se ve que se mantiene una relación, ¿no? Incluso vinculadas a organizaciones criminales como esa llamada La Gran Cruz, ¿no? Que han hecho justamente el trabajo de matonería y de desalojo, pero también cómo ha ramificado, ¿no? Su poder a través de control sobre algunos estamentos de la Fiscalía, que más bien tenían que investigar los casos y proteger a estas personas, y han actuado de manera contraria, criminalizando a estas personas o el Poder Judicial, ¿no? Entonces hay todo un aparato desde el poder de esa congregación, el Sodalicio de Vida Cristiana, ¿no? Que hace sentir su poder en lo judicial, en lo administrativo, en lo policial, ¿no?
Incluso en una oportunidad, y esto se le ha contado a la comisión y se le han entregado los documentos, ¿no? Más de 300 policías ingresaron y cercaron la comunidad y pretendían desalojarlos, ¿no? Y si no fuera por la presencia del congresista Ceballos en ese momento, ¿no? Hernando Ceballos, no había ninguna orden para la intervención policial, ¿no? Y el general tuvo que retirarse y retirar a sus hombres. Entonces son una suma de abusos y yo creo que esta es una excelente oportunidad para que el Papa tome conocimiento de esta actuación que en nombre de la Iglesia Católica se está haciendo y se está dañando justamente a las personas más vulnerables. Y claro, y más allá del tema estrictamente religioso está el tema del uso de instituciones públicas, es decir, instituciones civiles que pagamos todos los peruanos para precisamente los intereses de una organización que finalmente es una organización privada. El Sodalicio de Vida Cristiana es una organización privada. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, ¿no? Que pertenece a la Iglesia Católica, que tiene una estructura relacionada directamente con la Iglesia Católica y que nos da cuenta además de una situación en la que el abuso de poder, ¿no?, va más allá precisamente de lo estrictamente religioso, es decir, de lo que le compete estrictamente a la Iglesia Católica y a quienes profesan esta fe. Claro, porque una cosa son sus normas, sus prácticas dentro de la institución religiosa hacia sus fieles y también hacia sus miembros, ¿no?, que se rigen por el derecho canónico. Pero en este caso estamos hablando o estaríamos hablando de la comisión de delitos, ¿no?, que tienen que ver justamente con prácticas que involucran corrupción hacia distintos funcionarios, crimen organizado, ¿no? Hay un conjunto de delitos, falsificación de documentos, incluso digamos, control sobre las oficinas registrales que están en la zona, ¿no? Hay todo un aparato que opera para poder apropiarse de esas tierras, ¿no? Y eso que con la comunidad de Catacaos, ellos están denunciando esta apropiación de sus terrenos, ¿no? Pero sé que existe también otras investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los cementerios, ¿no? Que es un negocio maravilloso, pues, ¿no? Porque imagínate, te apropias de unas extensiones inmensas y luego vendes cada pedacito, ¿no?, de ese terreno a sumas exorbitantes, porque en este país nacer y morir es lo más caro que puede haber, ¿no? Entonces, sé que eso también se está investigando, ¿no? Yo leía el testimonio de Marcelino Inga, que ha sido precisamente uno de los comuneros que ha ido contigo a rendir su manifestación y su testimonio ante la comisión. Y es escalofriante lo que ellos han tenido que vivir desde el 2011, ¿no? Ellos, y cito textualmente algo que dijo Marcelino, nosotros hemos perdido la paz, sí, ¿no?, y la tranquilidad porque ya no podemos descansar en paz desde hace más de 20 años. Así es, es una comunidad y ellos tienen su forma de vida, una forma de vida culturalmente escogida, ¿no? Y uno tiene que respetarla, pero además en esa forma de vida es cierto lo que ellos dicen, han perdido la paz porque de manera permanente sufren incursiones de distintos grupos parapoliciales, armados, matones, ¿no?, que ingresan a sus territorios, les matan sus animales, los agreden a ellos, los denuncian, sus propios hijos ya no pueden circular tranquilos en el territorio porque también se ven expuestos, ¿no?, a posibilidades de situaciones de maltrato, y tampoco se ha respetado que ellos como comunidad indígena, como comunidad tayana, tienen, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, tienen el derecho de que todo aquello que se vaya a hacer o se quiera hacer en sus territorios, ellos como comunidad tienen que aprobarlo en su junta directiva y decidirlo, ¿no? Y esos procesos no pueden ser fraudulentos, o sea, no puede venir una empresa y sobornar por lo bajo a determinados miembros de la junta directiva y pretender que eso sea un acuerdo, ¿no? Además, en esa extensión, que son más de 300.000 hectáreas, hay también distintas juntas directivas, o sea, es un territorio inmenso, ¿no? Y en ese territorio ellos son los guardianes de esos territorios y tienen una forma de vida y no se les puede imponer otra, ¿no? Si uno quiere cambiar el uso de esos territorios, que son los territorios de ellos, tendrás que llegar a un acuerdo con ellos sobre una parte del territorio, pero no puedes obviamente despojarlos
o hacerlos aparecer como que ellos son recién unos nuevos posesionarios, cuando son posesionarios ancestrales. Incluso la corona española les reconocía ya ese derecho. Así es. Y Jenny, en ese sentido, ¿cómo han recibido tanto Scicluna como Bertomeu estos testimonios? Es decir, ¿cómo han recibido esta situación? Porque más allá de lo eclesiástico, repito, hay una serie de situaciones que implican las leyes peruanas, el manejo de las instituciones peruanas, y eso me imagino que también ha tenido que ser un trabajo intenso para ellos entender cómo estas estructuras corruptas lamentablemente se han puesto al servicio de esta organización. Sí, yo te diría que hay como dos dimensiones, ¿no? Lo racional y el intelecto y lo que se requiere para comprender este proceso, pero también una primera, yo soy atea, ¿no? O sea, soy lo más lejano que puede haber a las iglesias, las conozco, sí, he transitado por varias de ellas y digamos, pero soy una persona perceptiva, ¿no? Y entonces ese día en la reunión yo noté dos cosas en ellos, ¿no? Dos sentimientos, dos emociones muy profundas en ellos. La primera fue vergüenza, ¿no? Vergüenza de lo que estos comuneros y comuneras le estaban contando, de lo que esta institución de la iglesia, el Sodalicio de Vida Cristiana, les había hecho, ¿no? Mucha vergüenza. Y después, también, como digamos, pasado el primer golpe, la necesidad de pensar asertivamente cómo estas personas que vienen sufriendo todos estos años, donde incluso hay viuda, hay niños que han quedado sin padres, hay personas que han perdido su buen nombre y su reputación porque están siendo procesados, sus hijos avergonzados, etcétera. ¿Cómo se puede reparar a esas personas, ¿no? Eso me parece también bien importante, esa posibilidad de inmediatamente pensar qué podemos hacer para revertir este daño, ¿no? Este daño, además, en gente humilde, ¿no? La iglesia es una iglesia comprometida con la gente principalmente humilde, con los sufrientes, es una iglesia de pobres, ¿no? La iglesia católica, por lo menos en su discurso. Entonces, hay esta intención, ¿no? Y también lo otro que ellos se preguntaban es, bueno, esta es una dimensión, la iglesia, pero ¿y qué pasa con la justicia peruana? ¿No? Una pregunta que, digamos, cualquiera que llega de fuera y ve esta situación se haría, ¿no? Entonces ahí nuestra respuesta también ha sido, bueno, lamentablemente la justicia peruana, ¿no? Al igual que muchas instituciones en nuestro país, es presa de una corrupción transversal, ¿no? A todos sus aparatos, y más en una zona, en una región como Piura, ¿no? Con distintos poderes locales, así medio feudales todavía, y donde la iglesia justamente, y esta rama de la iglesia conserva también un poder, ¿no? Donde prácticamente nada se hace si el monseñor o el obispo no se entera de lo que una o una persona está haciendo allí, ¿no? Entonces también este tema de la sorpresa de qué cosa puede hacer la justicia peruana. Le dijimos que muy poco, y que también le contamos que en las encuestas de desigualdad que hace poco salieron publicadas, justamente el ámbito de la justicia es donde el 80% de la población peruana considera que existe mayor desigualdad y donde los pobres es algo prácticamente inalcanzable. Y por otro lado también, ¿cuál crees tú, no sé si has tenido la oportunidad de conversar con ellos sobre la percepción que han tenido de la misma Iglesia Católica? Es decir, frente a todas estas denuncias que han aparecido a lo largo de los años, frente a toda la evidencia que el periodismo de investigación ha puesto sobre la mesa, la Iglesia Católica peruana tampoco ha tenido una actuación diligente, ¿no? Porque, digamos, en una primera instancia uno esperaría que la Iglesia Católica, las altas autoridades de la jerarquía católica peruana tuvieran una actitud, ¿no?, diligente para resolver esta situación que los compromete directamente a ellos. Claro, como muchas veces decimos, cualquier miembro de una institución, ¿no? Siempre decimos, a ver, nuestras instituciones, uno hace todo lo posible para que las instituciones, ¿no es cierto?, mantengan determinados perfil ético, respetuoso de derechos, etcétera. Pero bueno, nunca puedes asegurarlo al 100% y por ahí algunos tendrán una mala práctica, unas malas conductas o conductas delictivas. Pero se supone que como institución nosotros tenemos los medios para corregirnos, ¿no es cierto?, investigar, sancionar y separar incluso, ¿no?, a estos miembros que tienen ese tipo de prácticas. Y yo creo que el error también en este caso ha sido la dejadez de la Iglesia Católica peruana, de sus autoridades, no de la Iglesia como iglesia, no del cuerpo
cuerpo, ¿no? En sí. Aunque también todavía podemos escuchar muchos miembros de la iglesia que dicen, no, eso no puede ser, o sea, es un ataque contra la iglesia, ¿no? Fulanito, menganito, son personas probas, etcétera, aun cuando tienen denuncias de abuso sexual, ¿no? Entonces, hay también ahí una responsabilidad, encuentro yo, en la iglesia peruana, hablando siempre desde fuera, porque no soy un miembro de esa organización, pero veo que no ha hecho lo suficiente como para investigar, indagar, ¿no? No solo los temas de abuso sexual, sino todo esto que estaba ocurriendo, que es un robo, ¿no? El robarle las tierras justamente a esta gente más humilde, ¿no? Claro, y en ese sentido es muy importante porque hay mucha gente que, digamos, lamentablemente cae en la generalización, ¿verdad? En pensar que este es un ataque a la Iglesia Católica, y no. Hay que separar la paja del trigo. Hay católicos, yo tampoco soy una persona que profese la religión católica, pero respeto a la Iglesia Católica, respeto a quienes forman parte y a quienes profesan la fe católica, porque es finalmente su derecho, pero hay que saber diferenciar a los buenos elementos y a la institución como tal de las malas personas que hacen un mal uso de la misma institución y abusan del poder de ella. Efectivamente, no es un ataque contra la Iglesia Católica de ninguna manera. Yo creo que más bien esto fortalece a la Iglesia Católica, ¿no? Porque los que somos observadores de la realidad y del contexto, tranquilamente nos damos cuenta cómo en los últimos años parte de la crisis de la Iglesia Católica tiene que ver justamente, ¿no?, con no haber actuado oportunamente frente a la situación de los diversos abusos que se han ido destapando en un montón de países en el mundo, ¿no? Y bueno, nuestra región tampoco ha sido la excepción, y además en el caso nuestro, que hemos sido colonia de un país católico además, ¿no?, junto con los colonizadores también llegó la Iglesia Católica, ¿no? Y ya en ese momento también, desde ese momento podemos dar cuenta, ¿no?, también de prácticas que fueron abusivas y violatorias de los derechos, ¿no? Pero también de más bien personajes de la Iglesia Católica que abogaron por la condición humana de los indígenas, ¿no? Entonces, no todo es, digamos, no se puede meter a todos dentro del mismo saco, ¿no? Yo creo que esto más bien fortalece a la Iglesia Católica. Claro, y en ese sentido, yo mencionaba en el comentario antes de iniciar nuestra entrevista y nuestra conversación que esto va a marcar un antes y un después en la Iglesia Católica, tal como ocurrió, por ejemplo, en Chile, ¿no? Precisamente fueron Scicluna y Bertomeu quienes investigaron también el caso Caradima y el caso Barros en Chile, y eso marcó un antes y un después en la percepción que tenía la población de la Iglesia Católica chilena, que era un país tan o más católico que el Perú, ¿no? Y cuyo laicismo ha crecido precisamente después de la labor que realizaron ellos y de que se destapara todo el escándalo del caso de Fernando Caradima. ¿Tú crees que va a ocurrir algo similar aquí en el Perú? ¿Va a haber un antes y un después de lo que pueda determinar esta comisión? Yo creo que sí, porque como te digo, o sea, todavía escucho gente que, o sea, defiende, ¿no?, a esta institución y que no cree, o cree que es un ataque, un atentado, que son los caviares, los zurdos, ¿no?, que quieren destruir la iglesia y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, una comisión de este nivel enviada directamente por el Papa y que, digamos, concluya, ¿no es cierto?, con la identificación de responsables y esta serie de vulneraciones, yo creo que va a ayudar más bien a la iglesia a transitar, y también va a democratizar la iglesia, ¿no? Y incluso yo escuchando a los comuneros son creyentes católicos apostólicos romanos, ¿no? Y ellos también dolidos, pero siempre ellos muy claros de que eso, o lo que les ha ocurrido a ellos, no es toda la Iglesia Católica y no la representa, ¿no? Entonces yo creo que sí, que va a humanizar la iglesia también, ¿no? Y va a democratizarla en ese sentido, y quizás va deselitizarla, ¿no? Porque yo creo que también en esta institución como el sodalicio uno puede, además de observar sus ramificaciones en el poder, en lo educativo, en los negocios económicos, etcétera, también uno puede observar que en ellos había una apuesta, ¿no?,
colocarse en determinadas élites del poder a determinados miembros de su organización, ¿no? Entonces es como crear toda una argolla de poder, ¿no? Y yo creo que esto también entra a romper justamente eso. Y finalmente, Jenny, algo que no quisiera dejar pasar es el componente político que tiene también todo esto, ¿verdad? Porque más allá repito, la fe y la institución católica, hay un componente político importante, y un componente político que se ciñe no solo a la estructura de la Iglesia Católica en el Perú, sino mundial, ¿no? Porque esto tiene un componente político muy, muy fuerte, muy, muy grande. Claro, además, o sea, no podemos olvidar también que el Vaticano es un Estado, ¿no? El Vaticano actúa como un Estado, tiene, digamos, el estatus de Estado incluso dentro del sistema de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y a su vez tiene también su trabajo pastoral propiamente dicho, ¿no? Entonces, digamos, tiene como dos dimensiones para poder relacionarse, ¿no? Desde la parte, si tú quieres, la nunciatura, sus diplomáticos, los representantes, etcétera, de Estado a Estado, ¿no? Y también desde la parte pastoral. Y esto va a marcar también digamos, una forma de relacionamiento, ¿no? Se va a permitir revisar una forma de relacionamiento con el Estado peruano. Y yo creo que también es bien importante, yo veo la misa todos los domingos, y ayer, a pesar que soy la atea que ve la misa todos los domingos. Jordi Bertomeu ha concelebrado la misa. Ha concelebrado, y yo creo que ese es un mensaje político muy potente, ¿no? Sobre todo cuando en la mañana temprano o el día anterior en el Tedium, ¿no? Habíamos escuchado a Monseñor Castillo diciéndole a la Presidenta de la República, justamente, ¿no? Apelando justamente al tema de justicia, ¿no? Al tema de reparación para las víctimas de los derechos, etcétera, y más bien de pronto el domingo no iba a haber misa en Canal 7 como siempre suele ocurrir, ¿no? Y de pronto verlo concelebrando con este enviado del Papa es un símbolo muy fuerte, yo creo, políticamente hablando, ¿no? Saliendo del tema del sodalicio, Jenny, yo quería preguntarte también por ya estrictamente lo político, ¿no? Este fin de semana hemos asistido a las celebraciones de fiestas patrias y lamentablemente, mientras escuchábamos a la presidenta Dina Boluarte hablar de reconciliación, de paz, de un nuevo Perú, veíamos a la policía a pocas cuadras nada más del Congreso de la República gasear, golpear, empujar, reprimir a ciudadanos que legítimamente se manifestaban en las calles en contra de su gobierno. Sí, yo creo que es un discurso muy cínico, ¿no? O sea, me parece a mí cargado de mucho cinismo, extemporáneo totalmente y sin ningún correlato en la realidad, ¿no? Tú no te puedes parar simplemente frente a las cámaras a decir perdón, además en nombre del Estado. Ella no tiene que pedir perdón en nombre del Estado, ella tiene que pedir perdón a nombre propio y a nombre de su gobierno. Es su gobierno, no es el Estado peruano, ¿no? Es su gobierno el que ha cometido estas violaciones de derechos humanos, el que ha privado de la vida directamente a 49 ciudadanas y ciudadanos, y además el relato que ella construye también, ¿no? Diciendo en el enfrentamiento perdieron la vida, cuando todos sabemos que no hubo un enfrentamiento en algunos casos. Además, los documentos de necropsia señalan y demuestran que hay disparos por la espalda. Eso no es un enfrentamiento. Además hay disparos por la espalda y casi el 75% de los disparos se concentran ya de la cintura hacia arriba, ¿no? El patrón de los disparos es en el tórax, en el pecho, en la cabeza, en el corazón, en los pulmones. Y eso, de acuerdo a los patrones de los quienes investigan violaciones de derechos humanos, Corte Penal Internacional, Yugoslavia, Ruanda, etcétera, te dicen, cuando hay enfrentamiento entre dos grupos, tú vas a encontrar disparos en extremidades diversos, ¿no? Pero cuando los disparos se concentran de la cintura hacia arriba o en la parte alta de las piernas, estás hablando allí ya de el uso de armas a voluntad, es decir, necesidad y decisión de ejecutar, ¿no? Entonces allí no hubo un enfrentamiento porque además no hay ningún efectivo de las Fuerzas Armadas ni de la policía heridos por proyectil de arma de fuego. Claro, y en ese sentido también es importante destacar, digamos, la manera como actúa la policía, porque hay un fuerte componente racial dentro de esta represión. El 19 de julio, tú estuviste en la marcha, al igual que yo, estuve desde el lado periodístico por lo menos, y pude ver que
al margen de los enfrentamientos, que sí los hubo, ¿no? Ya caída la noche, el día 22, el sábado, que se produce una marcha en la que participan además mujeres aymaras, la actitud de la policía fue completamente distinta. Fue una policía muchísimo más agresiva, fue una policía que además trató con violencia a las mujeres aymaras que llegaron hasta el centro de la Plaza San Martín. ¿Cómo analizas eso? Sí, bueno, eso yo creo que tiene que ver también con la procedencia étnica y con reconocer que nosotros como país seguimos siendo, como bien lo dijo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y disgustó a muchos miembros del gobierno, pero es la verdad. Este es un país tremendamente racista, clasista, sexista, homo, lesbo, transfóbico, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos buscando la necesidad de diferenciarnos con el otro, pero diferenciarlo y jerarquizarlo, ¿no? Somos diferentes, pero además tú eres menos que yo, ¿no? Entonces somos una escalera de quién es menos que el otro, por el color de la piel, por la religión, por la procedencia étnica, por la forma en que estás ataviado o vestido, ¿no? Por cómo se visten las mujeres, en fin. Entonces, esta expresión de la actuación de la policía tiene también una violencia racial, ¿no? Totalmente racializada, y es una pena además que esto se dé justamente en el marco de la celebración de la independencia, ¿no? Una independencia que supuestamente 202 años después estamos celebrando la llegada de la República, y la República tiene por sustento filosófico la idea de que todos somos iguales, la noción de que todos somos iguales, pero ya ves que 202 años después no todos somos iguales en términos de derecho y no estamos siendo tratados como iguales, ¿no? Además, en estos días nosotros hemos registrado casi 40 detenciones en total, casi todos están libres, a excepción de uno que tiene prisión preventiva y otro que todavía está detenido, pero sí hemos registrado también todavía prácticas innecesarias de violencia por parte de la policía. Como lo de Kenty un documentalista Aguirre, un documentalista reconocido además, que de una manera totalmente arbitraria ha sido detenido. Claro, nosotros tenemos los videos cuando él está filmando la detención del otro, de Tinoco, ¿no? Del dirigente de Caraballo, y por estar filmando es que la policía lo interviene y además lo golpea, que tiene, según el reconocimiento médico, 17 efectivamente partes del cuerpo así, ¿no? Y también yo quiero recordar que hay un informe, las condiciones en que las personas son detenidas. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo donde habla justamente de la situación crítica en la que se encuentran las comisarías, los calabozos de las comisarías, y son condiciones infrahumanas, incluso, y las describe, y las lleva a un punto donde las describe y dice no tienen baño, tienen silo, incluso a veces en la celda los orines están en el piso, no hay camas, la gente tiene que dormir en el suelo, ¿no? Y la policía no tiene presupuesto, entonces no les da de comer, si eres mujer no puedes acceder a toallas higiénicas, nada que tenga que ver con acceso a higiene menstrual. Entonces, esas son condiciones infrahumanas. Entonces, la policía gasta su dinero comprando lacrimógenos, etcétera, y no arregla esa situación. Y eso es doblemente grave, porque cuando un Estado, y en este caso la policía, te detiene y te lleva en su custodia, la policía es responsable de ti, es garante. Normalmente es garante de todos nuestros derechos el Estado, pero en ese caso tiene la función de garante. Nacional. Jenny, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí en Al Vuelo y por haber tocado estos temas tan importantes. Ha sido Jenny Dador, presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha estado con nosotros en Al Vuelo para comentar diversos temas.